Bienvenidos a Daniel y Apocalipsis. Hoy estudiaremos un mensaje poderoso que nos recuerda que, aún en medio de crisis, cambios y desafíos espirituales, Dios sigue teniendo el control de la historia. Estos libros proféticos no solo hablan del futuro, también hablan del presente, de la lucha entre la verdad y el error, de la fidelidad en tiempos difíciles y de la esperanza que encontramos en Cristo Jesús. Abramos nuestro corazón para escuchar la voz de Dios y permitir que su palabra fortalezca nuestra fe. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Daniel capítulo 2, versículo 48 nos dice: Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. La escena cambia con rapidez del rey postrado a Daniel exaltado. El que había sido un cautivo sin trono ni nombre es ahora elevado a la cumbre del imperio. El texto acumula los honores: engrandeció, muchos honores, grandes dones, gobernador de toda la provincia, jefe supremo de todos los sabios. La última frase merece precisión. Jefe de los gobernadores se traduce mejor como jefe supremo de los sabios, una especie de prefecto principal sobre toda la casta de los magos y consejeros de Babilonia. Daniel queda colocado por encima de los mismos hombres que poco antes habían sido sentenciados a muerte por no poder responder al rey. El cautivo se convierte en el segundo del reino, primer ministro de Babilonia. Pero el detalle más revelador no está en lo que Daniel recibió, sino en lo que no buscó. Daniel no interpretó el sueño con miras a obtener recompensa del rey. Su único propósito fue exaltar a Dios delante del monarca y de todo el pueblo de Babilonia. Los honores llegaron como consecuencia, no como objetivo. El que había desviado toda la gloria al cielo recibió la honra de la tierra precisamente porque no la había perseguido. Aquellos honores se levantaron sobre un trasfondo sombrío. Antes de que Daniel hablara, había salido el decreto de matar a todos los sabios de Babilonia, y aquellos hombres marchaban hacia la muerte. Nabucodonosor revocó esa sentencia. Sus vidas fueron perdonadas gracias a la conexión de Daniel con el Dios del cielo. El joven hebreo no solo ascendió, rescató de la ejecución a toda una clase de hombres paganos que ni siquiera lo conocían. Conviene también situar el cargo. Ser primer ministro del mayor imperio del mundo, administrar la provincia capital y presidir el cuerpo entero de consejeros era un peso inmenso de responsabilidad civil. Y aquí aparece una lección del relato. Un hombre de negocios y de Estado no tiene por qué ser un político astuto y sin escrúpulos. Daniel, mientras era primer ministro del reino de Babilonia, seguía siendo profeta de Dios, recibiendo la luz de la inspiración del cielo. El Señor pudo obrar a través de él porque no vivía para agradar su propia inclinación, sino para agradar a Dios. La exaltación de Daniel no es un mero final feliz, es parte del designio profético. Dios había colocado a su siervo junto al trono para que la luz del cielo siguiera brillando sobre el imperio. Y ese propósito exigía que Daniel ocupara un lugar de influencia. Al elevarlo a primer ministro, el cielo aseguraba que un profeta de Dios estuviera presente en el corazón mismo del poder mundial, en los días en que comenzaba a desarrollarse la historia de la imagen. Y la providencia se extiende más allá de Daniel. Habiendo recibido el gobierno de la provincia, su primer acto fue pedir cargos para Sadrac, Mesac y Abed-Nego, poniéndolos sobre los negocios de Babilonia, mientras él mismo permanecía en la puerta del rey. Así quedaron situados en los puestos clave del imperio los 4 jóvenes fieles. No fue casualidad, era la mano de Dios preparando el escenario, colocando a sus testigos donde la próxima prueba habría de hallarlos. La fidelidad recompensada hoy se convierte en la plataforma del testimonio de mañana. El relato revela cómo Dios honra a quienes le honran. Daniel buscó exaltar a Dios y Dios lo exaltó a él. Tal es el orden invariable del reino. El que se humilla y da gloria al cielo es levantado por el cielo. La grandeza verdadera no se arrebata,
se recibe de la mano de Dios cuando se ha dejado de perseguirla, y revela que el Señor desea tener en su servicio hombres capaces, calificados para toda clase de trabajo. Daniel y José fueron administradores sagaces porque Dios pudo obrar a través de ellos. Frente a los estadistas mundanos y ambiciosos, que la palabra compara con la hierba que se seca y la flor que se marchita, Dios busca personas inteligentes que entretejan los grandes principios de la verdad en todas sus transacciones y que perfeccionen sus talentos con el estudio más completo. De Daniel aprendemos que, sometidas sus gestiones al escrutinio más riguroso, no se hallaba en ellas ni una falta ni un error. Fue una muestra de lo que todo hombre de negocios puede llegar a ser, y su historia muestra lo que se alcanza cuando alguien consagra a Dios la fuerza del cerebro, del hueso y del músculo, del corazón y de la vida entera. El carácter de Daniel se nos da como ejemplo luminoso de lo que el hombre puede llegar a ser aún en esta vida si hace de Dios su fortaleza y aprovecha con sabiduría las oportunidades a su alcance. Era un gigante intelectual y, sin embargo, buscaba sin cesar mayor conocimiento, una sabiduría más alta, el conocimiento de Dios revelado en su palabra y en sus obras. Los otros jóvenes tuvieron las mismas ventajas, pero no, como él, doblaron todas sus energías para buscar esa sabiduría. Aquí está la lección para todo creyente colocado en posiciones de éxito o de influencia. Aunque Daniel era uno de los grandes hombres del mundo, no era orgulloso ni autosuficiente. Sentía la necesidad de refrescar su alma con la oración y cada día lo hallaba en súplica ferviente delante de Dios. Un privilegio del que no se dejaría privar, ni siquiera cuando un foso de leones se abriera para recibirlo si continuaba orando. El secreto de su grandeza no estaba en el cargo, sino en la rodilla doblada cada día ante el cielo. La altura del puesto nunca lo apartó de la dependencia del Señor. Quizá Dios te ha colocado o te colocará en un lugar de responsabilidad, una empresa, una institución, un cargo, una influencia que otros codician. Recíbelo como Daniel, no como un trofeo para perseguir, sino como un puesto desde el cual exaltar a Dios y servir a otros. Que tu trabajo soporte el escrutinio más riguroso sin que se halle falta. Que los principios de la verdad se entretejan en cada transacción y que en la cumbre sigas siendo el mismo que se arrodilla cada día. Si el éxito te vuelve orgulloso o autosuficiente, te ha empobrecido. Si te halla cada mañana en súplica, te ha hecho útil. Y no olvides usar tu influencia para abrigar lugar a otros fieles, como Daniel lo hizo con sus compañeros, porque la posición que Dios te da no es solo para ti, sino para el avance de su obra. Daniel fue engrandecido, pero el verdadero engrandecido en esta historia es aquel a quien Daniel señaló. El cautivo elevado a primer ministro es un destello pálido del otro que descendió aún más abajo, del trono al pesebre, de gloria a cruz, y fue por eso exaltado hasta lo sumo, recibiendo un nombre sobre todo nombre. Cristo es el siervo fiel, que no vivió para agradarse a sí mismo, sino para glorificar al Padre, y a quien el Padre dio toda potestad en el cielo y en la tierra. El camino de Daniel es el camino del reino. El que se humilla será enaltecido. Si quieres la verdadera grandeza, búscala donde Daniel la halló y donde Cristo la mostró, en la entrega total a Dios. Inclínate hoy y deja que sea Él quien decida cuándo y cómo levantarte, porque la honra que viene de Dios no se marchita como la flor de la hierba, sino que permanece para siempre. Señor, Dios que humillas a los soberbios y exaltas a los que te honran, gracias por la vida de Daniel, gigante en sabiduría, y sin embargo de rodillas delante de ti cada día. Líbranos de buscar la grandeza por la grandeza misma. Enséñanos a trabajar de modo que nuestras obras soporten tu escrutinio sin falta, a entretejer tu verdad en todo lo que hacemos y a no dejarnos privar jamás del privilegio de la oración, aunque el mundo nos amenace. Haznos útiles en tu servicio, capaces y consagrados, y, si nos colocas en lugares de influencia, que sea siempre para exaltarte a ti y abrir camino a otros. Como tu Hijo Jesús, que se humilló y fue exaltado, enséñanos a descender para que tú nos levantes a tu tiempo, para gloria de tu nombre. Amén.
Gracias por acompañarnos en este estudio de Daniel y Apocalipsis. Que el mensaje de hoy nos motive a permanecer firmes, confiar más en Dios y vivir con esperanza aún en medio de las pruebas. Recordemos que los reinos de este mundo pasarán, pero el reino de Dios permanecerá para siempre. Hasta nuestro próximo encuentro, que el Señor bendiga tu vida y fortalezca tu caminar espiritual.